tardes, sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos las gracias porque podemos reunirnos y gracias porque en medio nuestro está tu presencia. Te rogamos que te muevas con poder, Señor, que seas tú nuestro invitado especial en esta tarde. Que podamos, Señor, aprender más de ti, alabarte y adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Somos amados por Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 dice: no tengas miedo, le respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Este versículo aparece cuando el profeta Eliseo y su siervo están rodeados por un ejército enemigo. Eliseo le asegura que hay fuerzas celestiales a su favor, aunque no sean visibles. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una afirmación poderosa de que la presencia de Dios en nuestras vidas nos da fuerza y protección ante cualquier situación y oposición. El Salmo 27 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Este salmo expresa nuestra confianza en Dios en medio de cualquier situación. Les invito a estar en pie. Vamos a estar cantando Los de nuestro lado son más que el adversario, y nos vamos a gozar. Amén. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos. Gózate en su presencia. Nos gozamos. ¿Por qué? Mayor el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos, nos gozamos. Mayor el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos, nos gozamos, porque mayor es Él, mayor que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver. Gracias, que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor. Amén. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos, gózate, nos gozamos.
mayor que el que no está con nosotros. La alabanza trae la presencia de Dios. Cuando alabamos, no solo hablamos de Dios, sino también invitamos a su presencia. Esto lo dice el Salmo 22. Dice: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Y donde Él está, hay libertad, hay sanidad, hay poder. En la alabanza se rompen cadenas. Hechos 16. Los niños saben esto. El domingo pasado, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, ellos oraron y sus cadenas y la puerta fueron rotas. Amén. La alabanza libera. La alabanza cambia nuestra perspectiva. Cuando alabamos, dejamos de mirar el problema y comenzamos a mirar a Dios, que es más grande que cualquier adversidad. La alabanza es un arma espiritual. Al Satanás no le gusta que adoremos. Segunda de Crónicas 20 dice: el rey Josafat envió cantores al frente del ejército. Mientras alababan, Dios confundió a los enemigos. La alabanza desarma al enemigo y activa la victoria divina. Número 5. La alabanza nos conecta con nuestro propósito. Fuimos creados para gloria a Dios, para alabarlo. Y cuando adoramos, nos conectamos y nos alineamos con ese que nos ha creado. Amén. Vamos a alabar, porque cosas poderosas suceden cuando alabamos a nuestro Rey. Amén. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. 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 El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Así que vamos a alabarle en esta hora. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adora. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos al Rey. Adora a tu Rey hasta ahora. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey. Adórale. Adoremos al Rey, porque Él es digno. Adoremos al Rey.
que nos escucha, que escucha nuestra oración, nuestra música. Él es nuestra confianza, nuestra esperanza, y Él es nuestra roca. Amén. En Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en el nombre de Jesús, solo en su nombre confiaré. Is built in nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Si confías en Jesús, fuertemente, Él es su roca. Solo confías en Él. Solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él permanece, Él es fiel. No podamos ver, Él está. Cuando no puedo ver su faz, su gracia, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré en el nombre de Jesús. Mi ancla firme está en Él. Trumpet sound, oh may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey, en Jesús, grace alone.
the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Un día Él regresará hacia Dios y en su presencia voy a estar sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Dilo confiado, un día Él regresará por su pueblo y en su presencia voy a estar para la alabanza de su gloria. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Damos gracias porque tú eres nuestro Salvador. Tú nos amas y nos has dado las herramientas para derribar todo que se levante en nuestra contra. Gracias porque en medio de la alabanza tu presencia se mueve. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque en medio de la tormenta podemos confiar en que tú eres ese Dios que ha roto cadenas y que ha calmado tormentas. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y te ruego que bendigas a cada familia aquí representada, cada situación que estén pasando, Señor. Tú seas su fortaleza, tú seas su salida, Señor, que puedan encontrar confianza y esperanza en ti. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Amén. Les invito a buscar la lectura bíblica. Vamos a estar yendo al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 23. Daniel capítulo 9, versículo desde el 20 hasta el 23. Dice así: profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios, de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 23. Todos, en la versión que usted tenga, no importa. Vamos a leerlo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Palabra poderosa de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de amor y de toda misericordia, gracias, Señor, porque en esta tarde queremos que tú abres a nuestras pobres y miserables vidas. Ayúdanos a entender, Señor, tu plan eterno cada día más en nuestros corazones. Que podamos anunciar a los otros que no entienden, que no conocen, que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, tiempos que tu palabra se está cumpliendo. Yo te ruego, Padre, que tomes esta pobre palabra humana y la haga poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tú eres muy amado. Es la expresión que el ángel está diciendo a Daniel. El Eterno, nuestro Dios creador,
cuando le dice a alguien amado, y nosotros somos parte ya de esa palabra, porque somos sus amados. Cada creyente que ha depositado su confianza en Cristo y que se ha decidido servirle, andar con Él bajo la directriz del Espíritu Santo, Dios le llama sus amados, los amados por Dios. Aquellos que viven y desean estar totalmente bajo el control y el cuidado de Él en cada momento. Somos ahora regenerados por la sangre del Cordero Pascual, por Jesús. Tú y yo no tenemos ningún mérito suficiente para tener perdón de pecado y ser justificados delante de Dios. Pero por Jesucristo, tú y yo hemos sido regenerados, transformados. Nuestra proyección es diferente. Hace tiempo les comentaba que conozco a un hombre que ya es un anciano y su deseo era matar y vengar la muerte de su padre, que había sido muerto delante de él siendo un niño. Y él viajó, indagó, buscó por muchos años y encontró a la persona que había dado muerte a su papá. Pero en aquel mismo día, en una de aquellas noches que él caminaba por las calles solitario, escuchó una música. Y él fue yendo a la música y era un templo cristiano que estaba adorando a Dios. Él estaba afuera oyendo. Él no quería entrar. Pero alguien vio a aquel joven y lo invitó a entrar al templo. Llegó el momento de la predicación y las palabras de aquel predicador hicieron mella en su corazón, porque aquel predicador decía: sal y véngate, pero la sangre irá contra ti. Sal y véngate, y no dormirás ni vivirás, porque tú eres también un asesino. Aquel joven pensaba que las palabras eran para él. Y él intentaba de levantar la mano, pero el predicador no se había percatado de su presencia. Y por fin aquel predicador dijo: tú eres ese hombre que estoy buscando. Aquel día aquel hombre cambió. Ya no quería vengar la muerte de su papá. Quería predicar el evangelio, porque había sido alcanzado por la sangre del Cordero y entró en el grupo de los amados. Es el concepto más alto que pueda tener un humano, de que Dios le llame mis amados. Somos los amados de Dios. Dice en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. El profeta Daniel por lo menos recibió varias veces este calificativo de ser muy amado. No hay nada que podamos nosotros cambiar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la presencia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Hay una entrega ferviente de Daniel, un joven que es deportado, que se encuentra en una región para él diferente, un idioma diferente, pero había una convicción. Y cuando tenemos convicción en quien hemos creído, podemos estar en cualquier parte de la tierra, no importa la ideología que emitan los gobiernos por un tiempo. Cuando hay una revelación directa de Dios en nuestros corazones, nadie nos puede cambiar. Y hay una visión grande del profeta que recibe de parte de Dios. Cuando hay un hombre que está orando,
Hay procesos de revelación en la vida del creyente que solamente se reciben cuando hay un hombre en oración, ayuno y ruego. ¿Cómo fue la vida de reverencia de Daniel? Muchas veces hemos oído hablar de Daniel, ¿verdad? Y así hablamos en el primer sermón que predicamos sobre tiempos finales. Daniel tiene una convicción de permanecer en búsqueda espiritual. Daniel ha sido deportado y él propone no contaminarse con nada de lo que hay allí a su alrededor. No hay papá ni mamá que lo miren. Él está proponiendo, y sus amigos de infortunios, de no contaminarse. No importa lo que vaya a pasar, no importa si van a perecer, no comer, no tomar, no contaminar su cuerpo. Y muchas veces lo he dicho desde aquí, cuando nosotros cambiamos nuestra proyección y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, las costumbres pasadas, esas costumbres que irían a la familia, esas costumbres que pueden herir a la esposa, esas costumbres que pueden herir a los hijos, esos vicios que acaban con el hombre, esas amistades o las relaciones que teníamos con ellos de una vida pagana, de una vida sin temor de Dios, pueden ser nuestros conocidos, pero ya no son nuestros amigos. Pueden ser nuestros familiares y lo vamos a visitar y lo vamos a ver, pero ya no va a haber una comunión directa con ellos, con ese amor y esa ida a lugares que ya no deberíamos asistir. Un cristiano cuando se convierte y quiere andar en santidad, va dejando todas esas costumbres que hacía en su diario vivir antiguo. Y usted no puede llamar amigos a aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Hay una búsqueda continua. Dice en el versículo 20 de este capítulo 9 de Daniel, que aún estaba hablando y orando. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Hablando y orando. Hay un Daniel, un hombre de oración constante que quiere ser lleno del poder de Dios. ¿Cómo podemos conocer a las personas si no conversamos con ellos? Lo más terrible fuera en un matrimonio que hubieran dos mudos, hombre y mujer, pero que ni tampoco supieran hablar en señas. ¿Cómo se harían? Hay gente que tiene el matrimonio y por algunos problemas sencillitos se dejan de hablar y se pone uno en una esquina y la otra en otra esquina y le dice la mamá a la hija: hija, dile a tu papá que está la comida. Hija, dile a tu mamá que ya voy a comer y están cerquitica. Hija, dile a tu mamá que me tome el teléfono. Están en la misma casa y se pasan días y días y días sin hablarse, sin comunicarse. ¿Será una vida de hombres cristianos? No. Cuando hay un hombre cristiano y una mujer cristiana, los problemas y las discusiones se tienen que resolver. Y antes de dormir, antes de acostarse, el problema tiene que resolverse. Si no hay problema en el ámbito espiritual. El año en que vivimos, 2025, ha sido un año difícil, ¿verdad? Muchas cadenas se han roto, pero hay muchos conflictos hoy, muchas lágrimas, mucha hambre, mucha injusticia. Muchas veces hasta los que tienen de alguna manera residencia en los lugares de los pueblos y de las naciones están temblando porque las políticas de los gobiernos están cambiando. Pero hay una cosa que no nos puede derrotar. Y hay algo que nadie puede quitar.
ni los gobiernos, ni los alguaciles, ni los jueces, ni los fiscales. Y es la plenitud que tenemos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque hay un vínculo eterno. Y el hombre de Dios vive en oración. No puede ser que usted se levante y no dé gracias a Dios por la mañana, por la noche de descanso. No puede ser que usted tome alimento en su casa o en su trabajo y no es capaz de dar gracias por el alimento que está tomando. No es posible que un hombre de Dios, un cristiano que ha conocido a Cristo como su Salvador, no dedique un tiempecito para orar por su familia, por sus hijos. Bendito el hombre que tiene familia y llega a años altos y puede bendecir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Hay un vínculo que no se puede romper, porque cuando estamos orando, los conflictos se terminan. Y muchas veces he dicho que cuando oramos, el trono de Dios se une con la tierra. Cualquier cosa que pongamos en oración, cualquier situación que pongamos, será roto en el nombre de Jesús. Tristemente, hermanos, el 1% de las personas no son agradecidos cuando reciben bendición de Dios. Qué fácil se nos olvida cuando estamos en buena, como se decimos. Hay una situación, hay un reconocimiento en la situación espiritual. Dice este mismo capítulo, versículo 20. Y confesando mi pecado de mi pueblo Israel. Hay un hombre que está confesando la cosa que él no está haciendo. Él se está poniendo en lugar del pueblo. Hay veces que cuando un hermano tiene algún problema dice, no, pues ese es su problema. No, ese es tu problema también. Tú eres hermano en Cristo. Ese es tu hermano y debes orar por él. Un Daniel que podíamos decir de alguna manera, si leemos el capítulo primero de Daniel, era un hombre íntegro. ¿Verdad? ¿Se recuerdan lo que hemos hablado del aceite, verdad? ¿Se recuerdan? ¿Qué decían los mercaderes? Cuando iban a llevar los aceites de un lugar para otro. Yo quiero vasijas sinceras. Sincera. Los comerciantes sabían que si transportaban el aceite en el desierto, era muy caliente y las vasijas tenían orificios y los vendedores le ponían ceras. Esas ceras se iban a derretir en el trayecto. Entonces, ¿qué decían los comerciantes? Tú me vendes vasijas sin cera. Y por eso viene la palabra esa que decimos, sincero. Usted debe ser sincero. Entonces, Daniel era un hombre sincero, íntegro, intachable. No encuentro, si usted encuentra algún pecado de Daniel escrito por ahí, me lo enseña. Porque yo no lo he encontrado. Dice que estaba Daniel confesando que mi pecado, dice el texto, y el pecado de mi pueblo. Un Daniel que está comprometido con su Dios. Fíjense cómo era la integridad de Daniel. Dice en Daniel capítulo 6, el versículo 4, que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cuando, ay, aleluya, santo sea Dios. A veces encuentro personas que me dicen que no tienen falta, que no necesitan ir a congregarse, que no necesitan ir al templo, que no necesitan leer la Biblia, que ya eso pasó de moda. Y yo le digo, mira, haces bien en no leer la Biblia ni orar, porque más rápido te va a ir para el infierno. ¿Cuál sería el pecado de Daniel? No lo sabemos. Pero hay un hombre que está pidiéndole a Dios, no solamente por él. Hay a veces pecado de omisión. O puede haber pecado de comisión. Dice que
el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y la gente que están diciendo cuando alguien te llama por teléfono, gracias a los teléfonos ahora que puedes por lo menos muchas veces mirarle la cara a la gente. Porque cuando usted está en el teléfono hablando con alguien, usted no sabe si la gente que está ahí, el teléfono está en el pique o te están haciendo burla por el teléfono. ¿Sabe? Eso es pecado. Si usted no quiere conversar con una persona, le dice, miren, no quiero que me sigas llamando, no quiero hablar con usted. Sea, ¿cómo? Sincero, pero no lo vamos a hacer. Daniel confesaba su pecado delante de Dios. Dice el versículo 20 de Daniel que está hablando del pecado de su pueblo. Entonces la pregunta es, ¿de qué pueblo se refería Daniel? ¿Del pueblo creyente o de todo el pueblo? Entonces debemos orar o no orar por el pueblo que nos vio nacer. No importa las condiciones de pecado que estén. No importa los metidos que estén hasta la frente de su idolatría y hechicería, de su dejadez con Dios. Nosotros como creyentes en Cristo, nuestra misión es orar e interceder por nuestras familias que no conocen de Dios. Dice en Daniel capítulo 9, los versículos 5 y 6, es la oración que hace Daniel en el capítulo 9 completo. Y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces había un pecado, y aunque Daniel era obediente, y aunque Daniel creía en su Dios, aunque Daniel oraba, como dice el texto, 3 veces al día, su corazón estaba en su pueblo. Y él sabía lo que el pueblo estaba haciendo y lo que hacía continuamente. ¿Y qué hace Daniel? Pide a Dios que ayude, una oración y ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza. Era lo que estaba haciendo Daniel en aquel momento. Y usted se pone a pensar y analizar la vida de Daniel. ¿Sabe dónde vivía Daniel? En el palacio, cómodo, tenía alimento, tenía buena ropa, pero su corazón no estaba en su pueblo. ¿Con qué facilidad se nos olvida de dónde hemos venido? Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, decía Daniel en su oración en el versículo 9. Aunque contra él nos hemos rebelado. Y hay una súplica de un hombre que conoce a su Dios, que sabe que Dios es misericordioso. El viernes tuvimos la hermana que presentó el culto de oración por internet. Explicaba un texto fascinante. David prefirió caer en manos de Dios y no de los hombres, porque si caen en manos de los hombres son implacables, pero Dios es misericordioso. Miren lo que dice en el versículo 18 de Daniel capítulo 9, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído a tú mismo, Dios mío,
porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel está consciente que en Dios hay misericordia. Hermanos, y tenemos que orar en todo momento. No nos cansemos de suplicar y orar por nuestros amigos, nuestra familia y por aquellos que no conocemos. Daniel tiene una convicción de contemplar el ámbito espiritual. Versículo 21 de Daniel capítulo 9. Dice que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló con presteza y vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. El hombre de Dios que vive en el Espíritu, que vive en oración. Y hemos hablado sobre Juan, la visión de Juan en la isla de Patmos. En el capítulo 1 hay un hombre que está en el Espíritu y pudo ver la voz de Dios. Ningún humano puede ver la voz de nadie. La voz no se ve, pero dice el texto bíblico que Juan se miró y vio la voz. ¿En qué dimensión estaba Juan? En una visión espiritual de alta estima. Cuando hay un creyente en Jesús, en ayuno y en oración, entonces Dios se manifiesta, Dios habla, Dios comunica. Sentir el poder de Dios. El pueblo hebreo estaba cautivado, viviendo en una tierra extraña. No se podían reunir en el templo, pero había devoción. Yo recuerdo en el año 21 que no nos podíamos congregar, ¿verdad? Muchos no se podían congregar, pero no. Gracias a la internet pudimos conectarnos con nuestros hermanos y sentir que estaban ahí. Podíamos conversar con ellos. Pero hay hermanos que están en diferentes partes de la tierra hoy siendo perseguidos, en África siendo matados, aniquilados, y nadie habla de eso. Nadie lo publica. Hay un acto que Dios agrada y es el hombre que vive en oración. Es imposible, hermano, tener visión del cielo sin vida espiritual en oración. Daniel, hermano, tenía una convicción de escuchar la voz angelical. ¿Existen los ángeles? Hay gente que sin saber han tenido ángeles en sus casas. Sin saber han estado al lado de algún ángel en algún lugar. Dice que Daniel había recibido, hermano, una profunda convicción espiritual. Dice el versículo 22, la primera parte, y dice, y me hizo entender. Hermanos, para entender la profundidad y el misterio de las cosas de Dios, necesita un hombre de oración, un llamado celestial. Hay gente que me han dicho a mí, estoy leyendo la Biblia y no la comprendo. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia está en la revelación de Dios. Y si usted es cristiano y usted ha sido redimido por la sangre del Cordero y el Espíritu Santo mora en su corazón, y usted abre su Biblia y usted le pide al Espíritu Santo, que fue el que le dictó y que de alguna manera le abrió el entendimiento a los escritores de la Biblia, y usted le dice, Padre amado, ayúdame a entender y a comprender lo que hay aquí en la Biblia. Y es posible que ya usted se sepa el dicho que muchas veces yo he repetido. Lo vuelvo a decir. Es la Biblia el único libro
que su autor está vivo. Y cada texto de la Biblia habla a nuestros pobres y miserables corazones y nos ayuda a vivir en directriz según su voluntad. ¿Se lo aprendieron? Sí. Daniel ha recibido por ello la gracia del cielo en el plano celestial para él poder recibir algo grande, para anunciar algo para el futuro, para las generaciones que vendrán. Dice en el versículo 22 que Daniel ahora he salido, dice el ángel, para darte sabiduría y entendimiento. Es imposible que podamos entender la profundidad de Dios si no leemos la Biblia, oramos al Señor y andamos en el Espíritu. ¿Qué tiempo dedicamos a leer la Biblia? No, que va, si hay mucho trabajo. Pero usted come y bastante. Usted desayuna y bastante. Y usted va a la tienda toda la semana y no puede dedicar media hora para leer la Biblia y meditar en ella, no de carreritas. Y cuando hay un problema y una angustia, abre la Biblia y dice: Señor, yo te ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora voy a abrir la Biblia y permite que el texto que yo lea sea el texto adecuado para el problema que tengo. Cuando lee la Biblia dice: fue y se ahorcó. Hay una actuación de la mano de Dios. Versículo 23. Hay una visión de lo que Dios hará. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es decir, que estaba Daniel orando, estaba arrodillado, estaba orando a su Dios. Y dice el texto, dice el ángel, le dice a Daniel: Daniel, en el mismo momento. No pasaron unos días. No, Daniel, mira, en el mismo momento que tu corazón se abrió, en el mismo momento que tú estás en tu gemido, en tu lloro, en tu ceniza, que estás intercediendo por el pueblo, por el pecado que tú has hecho, yo he oído tu ruego. Hay un cumplimiento. Daniel estaba listo para escuchar y entender. Y la pregunta es: ¿estamos listos para escuchar y entender la profundidad de Dios cuando las cosas empiezan a no estar tan bien como nosotros queremos? Y a decir gracias a Dios en medio de la enfermedad y del problema. El hermano Julio Cornelio, que estuvo aquí, me decía: hay momentos en el día que no puedo ni caminar. Hay momentos en el día que no puedo ni moverme. Me caigo de la cama muchas veces, pero mi corazón está lleno de pasión por las almas. Un hombre de 87 años que camina por las calles de su pueblo, de su ciudad, y está con el bastón diciendo a la gente: busca de Dios, busca de Dios. Este tratado te habla de Dios. Yo he venido para enseñarte, dice el ángel de Dios al profeta. Hay un hombre que ora y está buscando de Dios. Hermanos, si leemos la oración de Daniel, léela en su casa a partir del capítulo 9, el primer versículo. Dice en Isaías 65, 24: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios sabe nuestro problema. Dios sabe tu problema. Dios sabe tu dificultad, tus lágrimas. Pero Dios quiere que tú converses con Él, que hablemos con Él. Daniel había escalado en un peldaño tan alto. Miren, en el versículo 23. Por eso le digo a los hermanos: traigan su Biblia para que subrayen el texto.
Dice, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y eso solamente lo pueden hacer los hombres y mujeres que viven en oración. Dice en Efesios capítulo 1, el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo somos aceptos en Cristo. Si estamos unidos en Cristo y vivimos bajo sus demandas y sus normas, seremos más que vencedores. Muchas veces mucha gente se confunde con el texto de Romanos 8:28. Pero no, eso es para cualquier persona. Eso son solamente para los creyentes en Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que creen en Dios, a los que creen en Cristo, a los que han creído de verdad y deciden cambiar su proyección, a los que antes eran mentirosos y ahora dicen verdad, a los que antes estaban robando y han decidido no robar, a los que antes claudicaban y ahora permanecen con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si queremos victoria para nuestra familia, tenemos que sentar nuestra familia en el trono de Cristo, no en el trono del dinero o en el trabajo. Hermanos, el dinero se va a terminar, la ropa se va a desgastar, la casa se va a caer, el carro se va a fundir, pero dice el Señor, mi palabra permanece para siempre. Aprendamos como Daniel a derramar en ruego y clamor. Esperemos en Dios. Él hará y abrirá puertas. No tengo trabajo, pastor. Hay varias familias que ustedes no conocen. Y a veces me da sentimiento con ellos. Porque si un día me dijo una persona, muchas veces cuando usted me llama, yo no quiero ni excuse, no quiero atenderlo. Porque usted siempre me dice lo mismo. Y dice, hijo, tengo que decirte lo mismo porque tú no has cambiado. Busca de Dios. Dios te bendiga. Estoy orando por ti. Ya no le digo más nada. A los 15 días lo vuelvo a llamar y digo, ¿qué? ¿Cómo te va? Y dice, yo sé lo que me va a decir. Y dice, sí, hijo, busca de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. A los otros 15 días que han pasado, lo vuelvo a llamar a él y a otro. Le digo, ¿cómo te ha ido? Yo sé lo que me vas a decir. Sí, tú sabes lo que te voy a decir. Porque no soy yo, es Dios que te ama. No se canse, hermano, de predicar el evangelio. Y aunque lo rechacen, díganle a sus amigos que en Cristo está la solución. No en el dinero. No importa que se cierren las puertas. No importa que hayan cerrojos tan grandes que no podamos abrir humanamente. Dios enviará su bendición eterna a cada uno de nosotros en el momento oportuno, en el momento adecuado. Y la gente que están adentro quitará los cerrojos en el nombre de Jesús. Dejemos que el Espíritu Santo nos moldee.